través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para compartir una interesante columna de Fernando de la Cuadra. Este texto se llama El alarmante escenario de la educación en Brasil. La crisis de la educación en Brasil no es una crisis, es un proyecto, dice Darcy Ribeiro. La educación en Brasil está pasando por una etapa de estagnación, sin que las nuevas autoridades asuman responsablemente dar un giro con respecto a la situación heredada de los dos gobiernos anteriores, de Temer y Bolsonaro. Como nos advierte Darcy Ribeiro, parece que históricamente la función de la educación en Brasil ha sido la de profundizar las diferencias entre una élite culta, letrada y hasta erudita, y una gran masa de analfabetos destinados a cumplir el papel de fuerza de trabajo barata y dócil. Los avances realizados en el campo pedagógico, como los efectuados por Paulo Freire a comienzos de los años 60, siempre tuvieron que enfrentarse con la férrea oposición de quienes rechazaban los avances civilizatorios que la educación podía representar para el país, alfabetizando y dando carta de ciudadanía a los grupos más pobres y excluidos de la población. De esta manera, el proyecto de llevar adelante el método freiriano de educación de adultos fue dramáticamente interrumpido por el golpe de Estado civil-militar empresarial de 1964 y desde entonces el camino hacia la universalización de la educación en Brasil ha sido largo, tortuoso y descontinuado. Uno de los infaustos legados que dejó la dictadura fue la de concebir que una educación pública, gratuita, universal y de calidad es un proyecto grandioso para el cual el Estado no tiene condiciones de financiamiento. Independiente de la capacidad de gestión de ciertos gobiernos por llevar adelante un plan que asegure una educación como un derecho fundamental para toda la población, lo que sugiere la experiencia brasileña es que en la disputa entre un proyecto de sociedad más inclusivo, participativo y pluralista contra otro más elitista, excluyente y estratificado, esta última visión ha salido victoriosa hasta el momento. La estructura de resabios coloniales en que funciona el país es un elemento al que habría que sumar un Congreso reaccionario que pone innumerables obstáculos a cualquier medida orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más carentes. El gobierno de Lula les prometió a los brasileños un periodo de bienestar y prosperidad, pero a las ilusiones y expectativas de los primeros meses le han seguido las indicaciones de que el Ejecutivo se encuentra más preocupado de la austeridad fiscal que de mejorar las condiciones concretas de vida de la mayoría de la población. Quienes se sienten desilusionados con los escuálidos avances de un gobierno que se autoproclamaba popular pueden ser confundidos y cooptados por las falsas promesas del bolsonarismo y la extrema derecha. La disminución del presupuesto para salud y educación contrasta con los fondos destinados para la compra de armamentos y suministros para las Fuerzas Armadas. Por su parte, los salarios de los profesores
en todos los niveles del sistema educacional difieren escandalosamente con las exorbitantes remuneraciones que reciben los oficiales de las tres ramas y con los sueldos percibidos por miembros del Poder Judicial. Un profesor universitario en la cúspide de su carrera y con dedicación exclusiva recibe en media 3 veces menos que un teniente coronel de ejército o un juez federal, sin considerar los beneficios y ayudas suplementarias que aumentan aún más los ingresos de estas categorías. Por este y otros motivos, profesores y servidores de universidades federales, centros de educación tecnológica e institutos federales se encuentran en huelga, teniendo el aumento salarial como principal reivindicación. Ellos solicitan un reajuste del 22% dividido en 3 años, con inicio en mayo de 2024. Dicha reposición salarial cubriría apenas las pérdidas inflacionarias acumuladas por los 2 gobiernos anteriores. Diferentemente, el gobierno solo ofrece un 9% dividido en 2 años, y eso a partir de 2025. Este movimiento también ha recibido solidaridad de técnicos administrativos y de estudiantes. El Sindicato Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior sostiene que, además de la recomposición salarial, existe una necesidad urgente de reestructurar la carrera docente junto con mejorar las condiciones de trabajo y la dignidad de los profesores. Asimismo, demandan la realización de un importante volumen de inversiones públicas en las instituciones federales de educación, visto el alto grado de deterioro y abandono de la infraestructura y de los servicios resultantes de la nefasta administración de los gobiernos precedentes. El país ocupa actualmente un preocupante lugar en la prueba PISA. En matemáticas y ciencias, menos de la mitad de los estudiantes de 15 años consiguió alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje, siendo que Brasil ocupó la 65ª y la 61ª posición en esas materias, respectivamente. Específicamente en matemáticas, el 73% de los estudiantes no alcanzó el nivel básico considerado por la OCDE para garantizar que los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Ello se expresa en que 7 de cada 10 de estos jóvenes con 15 años no sabe valorar ni resolver problemas básicos como convertir el valor de $2 para su equivalente en moneda nacional, el real, o calcular el porcentaje de ingredientes necesarios para preparar una comida. Según los datos del Instituto Todos por la Educación, el analfabetismo funcional de personas entre los 15 y los 64 años es de aproximadamente un 30%, donde 1/3 de los alumnos que llegan a 5º año de escolaridad apenas consiguen leer y un 20% de los jóvenes que concluyen la enseñanza fundamental hasta 9º año no dominan el uso de la lectura y la escritura. La situación del magisterio es deplorable, pues junto con toda la carga horaria extenuante, los profesores reciben salarios que les imposibilitan llevar una vida digna y muchos de ellos deben buscar otras fuentes de renta. En suma, una situación catastrófica que el actual gobierno no ha tenido la voluntad de alterar, inventando excusas y refugiándose en el argumento de que el país no puede invertir más en políticas sociales debido a sus compromisos con la responsabilidad fiscal y el ajuste presupuestario. Queda, por lo tanto, el triste recuerdo del gobierno de João Goulart, que, con mucho menos presupuesto, se lanzó decididamente a terminar con el analfabetismo y a mejorar sustantivamente la calidad de la educación brasileña, con Paulo Freire liderando ese proceso. Si los tecnócratas de turno no recapacitan y no recuperan el legado pedagógico y transformador del patrono de la educación brasileña, ese país condenará a las futuras generaciones
a seguir siendo explotadas y despreciadas por las élites cavernarias, y en esa medida se condenará a sí mismo, señala la columna que hemos compartido en esta oportunidad de Fernando de la Cuadra bajo el título El alarmante escenario de la educación en Brasil y, digámoslo con todas sus letras, el alarmante escenario en Argentina, desde luego, en Chile, por cierto, y en tantos otros espacios. Es un proceso en marcha, un momento difícil de la educación en el mundo en este instante, y hay que estar pendientes, por cierto, de los datos que arroja esa realidad para hacer el mejor diagnóstico posible. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En el episodio de hoy conoceremos a Estela Cabezas Espinosa, pianista, compositora y profesora chilena. Es autora del método Música en Colores, que surge a partir de la sistematización de la metodología pedagógica para la enseñanza de la música de manera lúdica, práctica, participativa y creativa, con conocimiento específico del lenguaje musical. Nacida en Temuco el 28 de septiembre de 1921, Estela Cabezas es la segunda hija de 8 hermanos de una familia acomodada. Creció dentro de un ambiente progresista en el cual las mujeres se manejaban con inteligencia y libertad y tocaban instrumentos. Más tarde se fue a vivir a Angol junto a una tía, donde asistió al liceo. Comenzó a tocar piano desde los 4 años con el profesor Héctor Moraga, demostrando gran habilidad con el instrumento. A sus 7 años ganó el concurso Chopin, interpretando a Schumann. Sus estudios de piano y música continuaron en Temuco con Leonor Davison. Si bien su padre quiso llevarla a estudiar a Alemania, el plan no se concretó por la repentina muerte de su progenitor. Entonces, Estela Cabezas se trasladó a Santiago, donde estudió entre 1942 y 1944 con la destacada pianista chilena Rosita Renart. Luego comenzó sus estudios de composición, armonía y contrapunto con el profesor Pedro Humberto Allende y más tarde con René Amengual. En la década de 1960, Estela Cabezas ingresó a la Universidad Católica, donde estudió composición con Juan Orrego Salas, contrapunto con Federico Heinlein y análisis con Juan Pablo Izquierdo. Convertirse en madre impulsó su vocación pedagógica por el deseo de formar a sus hijos musicalmente. La pianista consideró el mundo perceptivo infantil y sus intereses. Con recursos lúdicos, sensoriales, visuales y auditivos, los pequeños desarrollan su creatividad y sus capacidades musicales. Estimulaba así a niñas y niños a iniciarse en el mundo de la música de manera natural. Es en este tiempo que Estela Cabezas comenzó a crear una forma de enseñanza musical enfocada en los niños e inspirada en su propia experiencia como madre, llamada Música en Colores, que asociaba las notas musicales a colores específicos. En esta sistematización de la metodología pedagógica creó un plano aritmético donde se situaban las notas musicales, cada una con un color asignado y simbologías para su duración y altura, de manera que se sustituye el aprendizaje en el pentagrama. Ello posibilitó que niños de temprana edad accedieran al conocimiento musical desde la dinámica del juego. La pedagoga desarrolló una metodología desde el afecto, la creación y el respeto por las diferentes aptitudes y estilos de aprendizajes. Este método facilita el aprendizaje de la música para la educación preescolar y el primer ciclo de enseñanza básica. Escuchemos a continuación Escenas Infantiles 1, Había una vez, de la compositora chilena Estela Cabezas Espinosa, interpretada por la pianista Leonora Letelier.
Hemos escuchado Escenas Infantiles 1, Había una vez, de la compositora chilena Estela Cabezas Espinosa. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En este espacio que Academia Libre dedica a la actualidad en ciencias, nos referiremos en esta ocasión al reino de las plantas, porque un equipo internacional revela un enorme árbol de la vida del ADN de las plantas. Los autores del estudio, entre los que figuran varios investigadores españoles, han utilizado 1.800 millones de letras de código genético de más de 9.500 especies que cubren casi 8.000 géneros conocidos de plantas con flores. Se trata de un estudio publicado en la revista Nature por un equipo internacional de 279 científicos, dirigidos por la Royal Botanic Gardens del Reino Unido y con la participación de investigadores de la Universidad de Sevilla. En este estudio se presentan los conocimientos más actualizados sobre el árbol de la vida de las plantas con flores. La impresionante cantidad de letras de código genético que cubren estos casi 8.000 géneros conocidos de plantas con flores estarían representando aproximadamente el 60% de ellas. Este increíble logro arroja nueva luz sobre la historia evolutiva de las plantas con flores y su ascenso hasta el dominio ecológico en la Tierra. Los autores del estudio creen que los datos ayudarán en futuros intentos para identificar nuevas especies, refinar la clasificación de las plantas, descubrir nuevos compuestos medicinales y conservar las plantas frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El mayor hito para la ciencia vegetal, en el que participaron 138 organizaciones internacionales, se basó en 15 veces más datos que cualquier estudio comparable realizado previamente sobre el árbol de la vida de las plantas con flores. Entre las especies secuenciadas para este estudio, a más de 800 nunca antes se le había secuenciado el ADN. La enorme cantidad de datos develados por esta investigación, que un solo ordenador tardaría 18 años en procesar, es un gran paso hacia la construcción de un árbol de la vida para las 330.000 especies conocidas de plantas con flores, una empresa enorme de la iniciativa Árbol de la Vida de Kew. Alexandre Zuntini, investigador del Royal Botanic Gardens, afirma que analizar esta cantidad de datos sin precedentes para decodificar la información oculta en millones de secuencias de ADN fue un enorme desafío, pero también ofreció la oportunidad única de reevaluar y ampliar nuestro conocimiento sobre el árbol vegetal de la vida,
abriendo una nueva ventana para explorar la complejidad de la evolución de las plantas. El árbol de la vida de plantas con flores, al igual que nuestro propio árbol genealógico, nos permite comprender cómo se relacionan las diferentes especies entre sí, y se descubre comparando secuencias de ADN entre diferentes especies para identificar cambios, mutaciones, que se acumulan con el tiempo, como un registro fósil molecular. En este estudio se desarrollaron nuevas técnicas genómicas para capturar magnéticamente cientos de genes y cientos de miles de letras de código genético de cada muestra, órdenes de magnitud que superan a los métodos anteriores. Una ventaja clave del enfoque del equipo es que permite secuenciar una amplia diversidad de material vegetal antiguo y nuevo, incluso cuando el ADN está muy dañado. Los vastos tesoros de material vegetal seco de las colecciones de herbarios del mundo, que comprenden casi 400 millones de especímenes científicos de plantas, ahora pueden estudiarse genéticamente. Mediante la utilización de estos especímenes, el equipo secuenció con éxito un espécimen de arena recolectado hace casi 200 años en Nepal, y a pesar de la mala calidad de su ADN, pudieron colocarlo en el árbol de la vida. El equipo incluso analizó plantas extintas, como el olivo de la isla Guadalupe, que no se ha visto con vida desde 1875. De hecho, 511 de las especies secuenciadas ya están en riesgo de extinción. El profesor William Baker, líder senior de investigación de Tree of Life, afirma que en muchos sentidos este novedoso enfoque nos ha permitido colaborar con los botánicos del pasado, aprovechando la riqueza de datos encerrados en especímenes de herbarios históricos, algunos de los cuales fueron recopilados ya a principios del siglo XIX. Según Baker, ilustres predecesores como Darwin o Joseph Hooker no podrían haber previsto la importancia que tendrían estos especímenes en la investigación genómica actual. El ADN ni siquiera fue descubierto durante sus vidas. Nuestro trabajo muestra cuán importantes son estos increíbles museos botánicos para los estudios innovadores sobre la vida en la Tierra. Así, de las 9.506 especies secuenciadas, más de 3.400 procedían de material custodiado en 163 herbarios de 48 países. El material adicional de colecciones de plantas de todo el mundo ha sido vital para llenar vacíos de conocimiento clave y arrojar nueva luz sobre la historia de la evolución de las plantas con flores. El equipo también se benefició de datos disponibles públicamente sobre más de 1.900 especies, lo que destaca el valor del enfoque de la ciencia abierta para futuras investigaciones genómicas. Las plantas con flores por sí solas representan alrededor del 90% de toda la vida vegetal conocida en la Tierra,
y se encuentran prácticamente en todas partes del planeta, desde los trópicos más calurosos hasta los afloramientos rocosos, por ejemplo, de la península antártica. Y sin embargo, nuestra comprensión de cómo estas plantas llegaron a dominar la escena poco después de su origen ha desconcertado a los científicos. Estas plantas floridas se originaron hace más de 140 millones de años, después de lo cual rápidamente superaron a otras plantas vasculares, incluidos sus parientes vivos más cercanos, las gimnospermas, plantas sin flores que tienen semillas desnudas, como las cícadas, las coníferas y el ginkgo. Utilizando 200 fósiles, los autores escalaron su árbol de la vida en el tiempo, revelando cómo evolucionaron las plantas con flores a lo largo del tiempo geológico. Descubrieron que las plantas de floración temprana realmente explotaron en diversidad, dando lugar a más del 80% de los principales linajes que existen hoy en día, poco después de su origen. Sin embargo, esta tendencia luego disminuyó a un ritmo constante durante los siguientes 100 millones de años, hasta otro aumento en la diversificación hace unos 40 millones de años, coincidiendo con una disminución global de las temperaturas. Estos nuevos conocimientos habrían fascinado a los investigadores de la antigüedad y seguramente ayudarán a los científicos de hoy a afrontar los desafíos de comprender cómo y por qué se diversifican las especies. Montar un árbol de la vida de esta extensión habría sido imposible sin la colaboración de socios de todo el mundo. En total, 279 autores participaron en la investigación, representando muchas nacionalidades diferentes de 138 organizaciones en 27 países. El árbol de la vida de las plantas con flores tiene un enorme potencial en la investigación de la biodiversidad. Esto se debe a que, así como pueden predecir las propiedades de un elemento en función de su posición en la tabla periódica, la ubicación de una especie en el árbol de la vida nos permite predecir sus propiedades. Por tanto, los nuevos datos serán invaluables para mejorar muchas áreas de la ciencia. Además, todos los datos que lo sustentan se han hecho de acceso abierto y gratuito, tanto para el público como para la comunidad científica. Esta apertura también ayudará a los científicos a hacer mejor uso de los datos, como combinarlos con inteligencia artificial para predecir qué especies de plantas pueden incluir moléculas con potencial medicinal. De manera similar, se pueden utilizar para comprender y predecir mejor cómo las plagas y enfermedades afectarán a las plantas de nuestro entorno en el futuro. En última instancia, señalan los autores, las aplicaciones de estos datos estarán impulsadas por el ingenio de los científicos que accedan a ellas. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. Estela Cabezas presentó Música en Colores en 1969 a la Escuela de Música de la Universidad de Michigan en Nueva York. Su proyecto fue evaluado por las autoridades del Ministerio de Educación chileno. Luego, en 1973, se declaró al método Música en Colores como un material didáctico complementario para la enseñanza del piano.
También fue presentado en Europa en los años 80 con mucho éxito. Hoy goza de gran prestigio en nuestro país y es utilizado en varios establecimientos escolares. En Música en Colores encontramos diversas composiciones de donde se destacan sus canciones de cuna que se complementan con otras obras de la compositora para coro, canto y piano, violín y piano e incluso música de ballet. Estela Cabezas escribe principalmente obras para piano, violonchelo y piano, canto y piano y coro. Su estilo ha sido descrito como de neorromántico con cierta tendencia al impresionismo y moderado uso de elementos folclóricos estilizados. De comienzo de 1960 se destacan sus 3 estudios melódicos para piano y La Tarantela de 1962, que son parte representativa de su catálogo pianístico, así como las posteriores Escenas Infantiles de 1970, otra serie de piezas afines y los citados dúos para piano y cello, Conversaciones entre el niño y el hombre de 1975 y Saudade de 1981. En el Teatro Municipal de Santiago se presentaron algunas de sus composiciones, en donde destaca la del año 1963, donde el pianista Armando Moraga interpretó Tarantela. En 2002 recibió la Medalla de la Música por el libro Música en Colores y en 2004 fue convocada para integrar el Foro Latinoamericano de Educación Musical. En 2020 se editó el álbum Obras Musicales, que contenía parte de estas piezas grabadas en su mayoría por la pianista Leonora Letelier. Estela Cabezas recopiló su trabajo produciendo un patrimonio cultural invaluable. En 2021 se donó al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile manuscritos, cartas, fotografías y apuntes sobre el método Música en Colores. Este material, accesible a la comunidad, conforma el fondo documental de Estela Cabezas y Joan Zambrano, su hija. Estela Cabezas es considerada por la musicóloga Raquel Bustos Valderrama como una de las 9 mujeres compositoras del siglo XX en su libro La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno, publicado en el 2012. Estela Cabezas Espinosa murió en Viña del Mar el 7 de enero de 2011 a los 89 años. Escuchemos a la pianista Leonora Letelier y al chelista Matías Toro interpretando Conversaciones entre el niño y el hombre para piano y cello de la compositora y pedagoga chilena Estela Cabezas Espinosa.
Con conversaciones entre el niño y el hombre para piano y cello de la pedagoga y compositora chilena Estela Cabezas Espinosa, concluimos el episodio de hoy de Compositores Latinoamericanos. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre arte y cultura y quisiera permitirme compartir con los auditores una columna que me tocó preparar personalmente a propósito del recién concluido mes del libro. 3 veces se menciona el principio de inclusión en la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, aunque durante 2022, de 8.288 títulos publicados, solo uno estaba escrito en braille. 10 veces aparece ahora el concepto de inclusión en la nueva Política Nacional del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, lanzada por el presidente en La Moneda el 6 de abril de 2023. Sin embargo, en el informe estadístico del ISBN que recién ha aparecido, la suma de libros en braille que figura para todo el año 2023 es igual a 0. 13 veces está explícita la noción de culturas o pueblos originarios en la Política del Libro y la Lectura 2015-2020, pero del total de libros publicados en 2022, solo 10 son traducciones del español al mapudungún y apenas 3 del mapudungún al español. 14 veces se menciona la expresión pueblos originarios en la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas 2023-2028. Sin embargo, durante 2023 las traducciones del español al mapudungún cayeron a 6 y las del mapudungún al español desaparecieron. Una vez se menciona indirectamente a los trabajadores en el documento de 2015, en el de 2023 nunca. Dicha omisión está en línea directa con el horario promedio de cierre de las bibliotecas en Chile, 16:30 de lunes a viernes. ¿Cómo van a acceder a ellas, salvo excepciones, quienes trabajan para vivir? ¿De qué equidad se habla si las comunas más ricas ofrecen a sus vecinos 25 veces más libros que las comunas más pobres? ¿Por qué no invierte el Estado en los territorios más humildes? ¿Cómo podrían quienes dependen de un salario mínimo adquirir para sus hijos un texto en un país que exhibe desde 1976 el impuesto al libro más alto del planeta? 38 veces habla el documento de 2023 sobre género o mujer, aunque las brechas están a la vista tanto respecto del acceso al libro como en lo relativo a la presencia de autoras en las lecturas referenciales de los programas escolares. Comentario aparte merece el hecho de que en 82 años, solo en 5 ocasiones el Premio Nacional de Literatura ha sido entregado a una mujer y que la ley ha excluido durante décadas a la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, del jurado, pese a ser esta entidad la fundadora del galardón y estar declarada por el Estado como la organización más representativa del gremio en el país. Que las autoridades expliquen, junto con ello, por qué el Bibliometro, la biblioteca pública más grande de la nación, muestra en su catálogo solo 8 entradas para Diamela Eltit y apenas 2 para Marta Brunet, en circunstancias de que ambas creadoras han sido distinguidas con el Premio Nacional. 23 veces aparece en el texto de 2023 el concepto de industria del libro, pero lo cierto es que en el último informe estadístico del ISBN figuran apenas 9.298 títulos publicados ese mismo año, y además con una caída tendencial en el número de ejemplares, mientras en 2015 el tiraje mínimo
es decir, de 1 a 500 ejemplares, representaba el 50,22% del total, en 2023, solo 8 años después, ese indicador equivale ya al 61,13%. Para dimensionar el horror de estas cifras, recordemos que la población actual asciende a 20 millones de personas. Seamos optimistas e imaginemos el escenario extremo en que todos los ejemplares de cada título publicado han sido efectivamente vendidos. A razón de 250 ejemplares por obra, el máximo posible, así fantaseado, indica que durante todo un año, un libro habría llegado apenas a 1 de cada 10 habitantes. La palabra industria, desde luego, es un eufemismo oficial lamentable. Una vez es aludida la descentralización en el documento de 2015 y 3 veces en el de 2023. Sin embargo, el nuevo informe estadístico del ISBN establece que el 77,53% del total publicado corresponde a la región metropolitana, mientras 8 regiones presentan una participación inferior al 1% del global editado en el país. Ninguna vez se habla de monopolio, oligopolio o concentración editorial, ni en la política del libro de 2015 ni en la de 2023. Pero nótese que mientras en 2020 las 12 editoriales con mayor número de publicaciones representaban el 8,36% de 120 editoriales contabilizadas, y en 2023 su participación en la cifra global es de 15,81%. 11 veces alude al fomento lector en la niñez o la infancia la política de 2015. La política vigente, 22 veces. Sin embargo, mientras en 2020 los títulos de literatura infantil representaban el 14,08% del total de obras publicadas, ahora la cifra cae estrepitosa y alarmantemente a la mitad, 7,96% del global en 2023. Ante tan oscuro panorama, cabe preguntarse en qué están las universidades hoy en materia de actividad editorial. Pues bien, en 2020 sus obras salidas de imprenta representaban apenas el 10,61% del total nacional. Ese año, los 3 primeros lugares eran ocupados, además, por planteles privados, mientras una institución de enseñanza superior solo aportó un título. En 2023, en tanto, las publicaciones universitarias de libros tuvieron una participación aún menor que entonces, 9,72%. Los 3 primeros lugares siguieron ocupados por planteles privados y subió a 4 el número de instituciones de enseñanza superior que aportaron solo un título. Así enfrentó Chile, con cifras actualizadas, el recién concluido mes del libro. Esperamos muy sinceramente que las autoridades que se han jactado una y otra vez de leer, escuchen la opinión de las organizaciones culturales sobre el tema y adopten medidas urgentes si de verdad quieren revertir una situación que se agrava día a día y ante la cual las omisiones oficiales han sido francamente vergonzosas. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad.
Hasta una próxima oportunidad.